Las experiencias cercanas a la muerte. Este es un tema que cada vez resuena con mayor intensidad en estos momentos. Esos innumerables testimonios, ¿no?, de personas que afirman haber estado al otro lado de la muerte, que habiendo estado clínicamente muertas, en cambio sí, han emprendido ese viaje a lo desconocido, ese viaje donde han experimentado cosas muy concretas, ese viaje que no olvidarán jamás. No es un sueño que uno recuerda por la mañana y después olvida. No, es una experiencia que estas personas que lo han vivido en propia carne, después, cuando regresan a la tierra, primero no quieren regresar, porque dicen que la felicidad, la paz, la esperanza que sienten ahí es de tal magnitud que humanamente nunca podremos alcanzar aquí en la tierra. Pero una vez habiendo regresado, afrontan la muerte como un paso de esperanza. Es decir, ese miedo que antes podrían tener a la muerte, al sufrimiento, al dolor, ya no lo tienen, porque saben que lo que les espera es grandioso. Esto, de alguna manera, corrobora la veracidad, ¿no?, de esas experiencias que estas personas, estando en esos momentos, insisto, clínicamente muertos, no teniendo actividad cerebral de ningún tipo, no pudiendo, por tanto, a ojos humanos, por lo menos, tener esa actividad, ¿no?, tener esa conciencia de lo que están viviendo en ese momento, porque sus cuerpos yacen muertos en un hospital, rodeados de médicos y de familiares que ya les dan por muertos, pero en cambio esas personas están en otro lado, en otra dimensión, en una realidad más que se nos escapa por completo, desde la cual ellos observan incluso sus cuerpos como si fueran un espectador más. Incluso, esto es increíble, hay casos en los que estos pacientes después han relatado las conversaciones que los médicos tenían cuando ellos estaban muertos, supuestamente. ¿Cómo es esto? Pacientes que incluso sabían lo que ocurría en otras habitaciones de los hospitales, las conversaciones con los médicos, los diagnósticos de otros pacientes. Sabían estas cosas y luego las pusieron en conocimiento de los médicos que les trataron y que se quedaban alucinados. ¿Cómo es esto? Un tema que ahora está, podemos decir, de rabiosa actualidad, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es que las experiencias cercanas a la muerte se han empezado a dar en estos tiempos? Pues no, mucho antes, siempre ha habido experiencias cercanas a la muerte. Y vamos a relatar una de ellas en el siglo XIX, que ratifica una vez más pues estos testimonios, ¿no?, que no vienen de ahora. Lo que sí que pasa es que esto antes era un tema tabú. El científico que osara poner el foco de atención en estos testimonios era tildado como un loco. Era excluido prácticamente, ¿no?, porque se salía de los cánones de la ciencia y perdía, por tanto, rigurosidad. Por ejemplo, uno de los primeros científicos que hablaron de todo esto, que se atrevieron con gran valentía, porque estaban convencidos de lo que estaban estudiando y de los casos que les venían, ¿no? Uno de esos científicos es Raymond Moody. Raymond Moody empezó a estudiar todo esto. Es, digamos, el padre de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte. Científicos también como Eben Alexander. Eben Alexander, que un científico de gran reputación a nivel mundial, que él era totalmente escéptico a todo esto, pero que habiendo experimentado en sus propias carnes una experiencia cercana a la muerte, habiendo viajado al otro lado de la muerte, creyó entonces. Un neurocirujano, imaginaros, ¿no?, que conoce a la perfección el cerebro humano, de ser hostil con estos temas, pasó a ser un gran defensor, hasta día de hoy, de las experiencias cercanas a la muerte, porque él mismo lo vivió, él mismo fue testigo de esa vida después de la muerte. Esto es un halo de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda una de las grandes preguntas que el ser humano se puede hacer en esta vida es si después de la muerte hay vida, y si es así, ¿cómo es esa vida? Pues estos testimonios, ¿no?, estos estudios que se están llevando a cabo,
de científicos valientes, ¿no? Componen un poco a poco, esas piezas dispersas del puzzle, ¿no? Para responder a esa gran pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Es el caso, por ejemplo, del doctor José Miguel Gaona, psiquiatra forense, que ha investigado todo esto con gran intensidad, que ha escrito libros, ¿no? Por ejemplo, Al otro lado del túnel, en el que relata casos, ¿no? A nivel científico, y casos de pacientes también, sobre experiencias cercanas a la muerte. Es el caso, por ejemplo, de uno de los testimonios que él recoge, Al otro lado del túnel, en su libro, acaecido en 1889, siglo XIX estamos hablando, y publicado por primera vez ese mismo año, en 1889, en St. Louis Medical and Surgical Journal. Se trata del Dr. Wilds, un médico de pueblo, de un remoto pueblo de Texas. En aquella época, este hombre supuestamente falleció de fiebres tifoideas. Las campanas de la iglesia del pueblo resonaban en honor a él. Las personas conmocionadas ya le daban por muerto. Los médicos también. Pero ¿qué pasaba con este doctor, Wilds? Que mientras la gente se creía que él ya estaba muerto, él relata lo que vivió en esos momentos. ¿Cómo es esto? Pues es un caso más, de muchos que hay. Es un caso increíble, pero cierto. Así se recogió, así se publicó, así dio testimonio este mismo doctor, que estando muerto en ese momento, regresó después a la vida, que teniendo gran sufrimiento, dolor, en cambio, lo que experimentó al otro lado era todo lo contrario. Es increíble, porque este hombre dice que en un momento dado, cuando ya le dan por muerto, es cuando él siente que su cuerpo y su espíritu no tienen nada que ver, no tienen nada en común. Entonces empieza a elevarse, ¿no? Empieza a ver desde lo alto cómo su cuerpo muerto yace ahí, ¿no? En una camilla del hospital. Y cómo alrededor suyo hay médicos, hay otras personas. Y entonces él se queda perplejo diciendo, oye, pero a ojos de un médico, ¿no? Esa curiosidad por lo que está viendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? El Dr. Wilds, 1889, estamos hablando, remoto pueblo de Texas, estaba ahí ya. Había experimentado ese desprendimiento del espíritu y del cuerpo. Entonces, en la puerta de la habitación donde se encuentra, ve a una persona a la que intenta avisar, se acerca a ella, intenta tocarle el brazo, pero como si fuera un fantasma, ¿no? Traspasa el brazo de esa persona que está ahí, y el rostro compungido de este hombre, ¿no? Al que intenta tocar, avisar de alguna manera, a él le alarma, ¿no? Le deja perplejo. Entonces sigue la mirada de ese hombre, la mirada que va a parar a su propio cuerpo, al cuerpo del Dr. Wilds, que yace muerto ahí. Él se queda otra vez más observando su cuerpo, y entonces experimenta una paz, una felicidad, un alejamiento de ese sufrimiento que antes estaba padeciendo minutos antes en su propio cuerpo. Empieza a sentir una alegría que nunca había experimentado. Es consciente de que ha dejado la muerte a un lado, pero ahora sigue viviendo de alguna manera. Es una realidad desconocida, pero es lo que está viviendo él. Hasta el punto de que intenta avisar a todos los presentes ahí de que después de la muerte hay vida y de que él es el ejemplo de eso. Pero no puede, se ve incapaz porque no le hacen caso, porque los otros, los que están ahí presentes, no se percatan de esa realidad en la que él está. Eso a él, lejos de angustiarle, le produce risa
así él mismo lo confiesa, es su testimonio, ¿no? Porque es como si fuera una situación absurda, ¿no? Él está ahí, él está plenamente feliz, en paz, se siente perfectamente, ha dejado atrás su sufrimiento, sus miedos, ese miedo a afrontar la muerte, y ahora las personas que están ahí, velando ya su cuerpo, casi, están compungidas. Él en ese momento se echa a reír. Este es su testimonio, ¿no? Y lo que dice este hombre, el Dr. Weiss, 1889, es que después de esa experiencia que él vivió, es así. Uno se la puede creer o no, pero es que es lo que hay. Es un testimonio, ¿no? Y viendo después los estudios que se están llevando a cabo, y muchos más testimonios que corroboran el caso, por ejemplo, del Dr. Weiss. Después de ese episodio, de esa experiencia, este doctor confiesa que nunca jamás tendrá miedo a la muerte. En ese momento lo decía: no tendré nunca más miedo a morir, porque sé lo que hay al otro lado, porque he estado allí y porque es realmente maravilloso. Y eso es lo que tiene que quedarnos, ¿no?, de estas vivencias. Porque es lo que, si uno cree en Dios, si uno se asoma a las páginas de la Biblia, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, no estamos hechos para este mundo. Jesús, cuando vino a esta tierra, ya lo decía. Jesús, que al tercer día resucitó, nos garantiza que hay vida después de la muerte. Y esa es la esperanza que nos queda. En un mundo de infelicidad, en un mundo de corrupción, en un mundo de odio, de envidia, de frustración, de vicios, no somos realmente conscientes de lo que hay después, porque entonces, si lo fuéramos, queridos amigos, cambiaríamos muchas cosas en nuestra vida. Si nos tomamos en serio todo esto, hay que tener fe, sí, pero poco a poco estamos viendo que ya no es solo fe, que también, ojo, es fundamental, sino que hay testimonios que son muestras reales de lo que después nos espera. Si esto nos lo tomamos en serio, entonces nos vemos casi obligados a cambiar muchas cosas, a replantearnos nuestra vida, a preguntarnos si estamos realmente obrando bien, actuando conforme a nuestros valores, a lo que creemos que está bien, o por el contrario nos estamos dejando llevar por la inercia, ¿no?, por lo que todos dicen y hacen. Nos dejamos llevar por el rencor, por el odio, por la envidia, por el resentimiento. Eso cada uno de nosotros somos conscientes de ello. Hay veces, confieso, que cuando uno está metido en el barro más absoluto, ¿no?, de nuestras vidas, entonces ya no se percata muchas veces de lo que hace o dice, porque está tan metido ya, está tan ensuciado, que no se percata. Y ese es el gran peligro, cuando uno está ahí, cuando uno permanece en el error, en la maldad. Por eso esos testimonios, ¿no?, estas vivencias, a mí personalmente lo que me enseñan, lo que me vienen a decir es: oye, hay una vida después de la muerte. Una vida que puede ser maravillosa, sí, pero que según visiones, por ejemplo, de místicos, según la Biblia misma, ¿no?, la palabra de Dios, no todo es bueno después. Es decir, existe un lugar en el que habrá sufrimiento y otro en el que habrá plenitud, habrá esperanza, habrá luz. Entonces eso quiere decir que dependiendo de cómo yo actúe en esta vida, de cómo yo llene mis manos con buenas obras, o por el contrario, las llene de malas obras, todo eso, al final, será determinante para ir a un lado o a otro, para ser plenamente feliz por la eternidad, o por el contrario, ser un desgraciado. Yo elijo lo primero. Yo elijo la luz,
la bondad, lógicamente, ¿quién no? No lo sé si habrá alguien que prefiera lo otro, ¿no? Pero viendo este mundo no me extrañaría. Estamos aquí en la lucha, estamos aquí en el día a día, que no es fácil, pero tenemos personas a nuestro alrededor, personas a las que muchas veces incluso no valoramos nada, pero están ahí, son grandes tesoros, porque esas personas nos pueden ayudar a ser mejores, y nosotros a ellas también. Nos pueden ayudar a llevar nuestro sufrimiento, y nosotros a ellas también. Nos pueden ayudar a ser felices en medio de un mundo hostil, de un mundo de envidias, de rencores, de sufrimiento. Porque esto es un camino de todos, un camino en el que se nos va a exigir a cada uno, sí, pero en el que también se nos exigirá cómo hemos ayudado a los demás, cómo nos hemos comportado con el resto. Porque Dios también nos pone personas que están ahí para ayudarnos. Espero que estas historias os ayuden, porque es al final el cometido de las experiencias cercanas a la muerte. Saber, ya no solo desde la fe, que también, ojo, insisto, sino también con certezas de que lo que nos espera es asombroso.